el día que nací. Mi padre ganó 90 millones en la lotería. En mi tercer cumpleaños, me aferré a él y no le dejé subir al avión. 2 horas más tarde, el avión se estrelló en el mar. Por eso, mi padre me consideraba su estrella de la suerte. Mi madre prefería a los niños. Para dejarle sitio a mi hermano pequeño, me obligaba a comer las sobras. Mi padre le echó de casa a él y a mi hermano. Mi compañero de habitación en la universidad me acosaba. Mi padre hizo que alguien investigara el asunto. Utilizó sus contactos para que despidieran a toda la familia del acosador. Mi padre decía que yo era su princesita adorada, pero yo sentía que estaba demasiado obsesionado. Si alguien me tocaba sin querer, él encontraba la manera de romperle la mano. Quería que mi padre encontrara su propia vida. Estudié en el extranjero durante 3 años. Finalmente, me enteré de que se había vuelto a casar. Estaba encantada de volver a casa, pero mi madrastra me trataba como a una amante. Trajo a gente para bloquearme en el aeropuerto. ¿Qué hacía yo a una edad tan temprana? ¿Por qué tenía que ser una amante? Me desnudó en público, y me obligó a beber ácido sulfúrico, arruinándome la voz y la cara. Me llevó a la perrera de mi padre. Llamó a mi padre, marido. Puta, estás maldiciendo a tu hija. Mi padre se enfureció. Me arrastró por todo el campo en su coche durante 2 vueltas. Morí en el acto. Mientras mi padre miraba en estado de shock la marca de nacimiento en mi muslo, mi madrastra le dijo, marido, esta es la zorra que se ha pegado a ti. Vi mi propio cuerpo. El dolor desapareció. Por fin morí. Hace 2 horas. Bajé del avión. En cuanto llegué al aparcamiento, un grupo de mujeres me rodeó. La líder se llamaba Carmen. Es la actual novia de mi padre. Mañana se casará con mi padre, y se convertirá en mi nueva madre. Al enterarme de que mi padre tenía una mujer a su lado, le pedí inmediatamente que me enviara fotos. La mujer de las fotos era amable y gentil, aunque no era especialmente guapa, pero mi padre la amaba profundamente. Me alegraba que mi padre hubiera encontrado una nueva vida. Al enterarme de que los dos estaban a punto de casarse, compré inmediatamente un billete y volví corriendo. Cuando vi a Carmen, pensé que había venido expresamente a recogerme. Di 2 pasos hacia adelante. Abrí los brazos para dar un abrazo a mi nueva madre, pero lo que recibí fue una fuerte bofetada en la cara. Puta asquerosa, ¿cómo te atreves a seducir a mi marido? Carmen me volvió a abofetear. Aún no satisfecha, me dio una patada en el estómago. ¿Crees que no sé por qué has vuelto? Carlos y yo estamos a punto de casarnos. Ahora no tienes ninguna oportunidad. La repentina bofetada y la patada me dejaron casi incapaz de mantenerme en pie. Al ver esto, muchas personas se detuvieron a mirar el alboroto. Aguanté el dolor, con el rostro pálido, y le pregunté a qué seducción se refería. ¿Te has equivocado de persona? Carmen se burló, sacó su teléfono y me lo mostró. Tienes el valor de hacerlo, pero no el valor de admitirlo. ¿Cómo explicas esta foto? Fue tomada hace 15 días, en mi cumpleaños. Mi padre voló al extranjero para celebrar mi cumpleaños conmigo. En ese momento, yo sostenía el pastel. Me sorprendió la repentina aparición de mi padre. Me puse de puntillas y le di un beso en la cara. Esta foto la tomó el asistente de mi padre. Parece ser Carmen. Debe de pensar que hay algo entre mi padre y yo. Vi la foto y me reí. Me apresuré a explicarle. Tía Carmen, lo has malinterpretado. Yo no soy la otra mujer. Soy Sue. Antes de que pudiera terminar, Carmen me dio otra bofetada. ¿A quién llamas tía? ¿Crees que puedes robármelo solo porque eres joven? En días normales, el SR, Carlos, el presidente, nos mima. Mima a Carmen como a una princesa. El propio SR, Carlos lo ha dicho. Además de su hija, Carmen es la mujer más importante de su vida. Ni siquiera su propia madre puede compararse con ella. Es tan guapa, pero tan malvada, a su corta edad. ¿Qué otra cosa podía hacer? Tenía que ser amante. ¿De verdad cree que puede robarnos a nuestros hombres solo por su aspecto? Puede que seamos mayores, pero no somos estúpidas. Las pocas tías que trajo Carmen deben de ser sus amigas íntimas. Me señalaron y me gritaron insultos. Parecía que querían hacerme pedazos. Con alguien respaldándola, Carmen se sintió más segura. Él hizo un gesto con la cabeza a 2 de las tías. Inmediatamente, 2 tías me agarraron por los brazos. Pequeña, ¿cómo te atreves a robarle el hombre a otra? Debías saber que este día llegaría. Soy unos años mayor que tú, pero nunca me lo quitarás, porque mis métodos, nunca podrás aprenderlos en toda tu vida. Carmen fue la primera en rasgarme la ropa. Grité apresuradamente, se han equivocado de persona. Soy Lucía, soy la hija de Carlos. Al oír esto, todos se detuvieron. Carmen me miró fijamente durante unos segundos. Antes de abofetearme, me tienes miedo, ¿verdad? ¿Se te ha ocurrido un plan así? La hija de mi marido ha dicho que no tiene intención de volver al país en un futuro próximo. Es cierto que le dije a mi padre que no tenía intención de volver al país últimamente. Solo era para darle una sorpresa.
pero después de explicárselo, Carmen se echó a reír. Eres muy lista. Sabes que mi marido tiene una hija, e incluso has utilizado eso como excusa para engañarme, pero no piensas en ello. Mi marido es el hombre más rico del país, la hija del hombre más rico del país. ¿Cómo podría ser alguien tan pobre y desaliñada como tú? Bajé la mirada hacia mi ropa. Aunque mi padre es muy rico, en el extranjero es peligroso. Si llevas ropa de marca por la calle, es fácil que te roben. Por eso me visto con ropa muy barata. Estaba a punto de sacar mi documento de identidad de la maleta, para demostrarlo, pero Carmen perdió la paciencia. Sacó unas tijeras de algún sitio, y empezó a cortarme la ropa. Grité y luché. De verdad soy la hija de Carlos. Si no me crees, puedes llamarlo. Carmen cortó mi ropa al azar. Incluso me cortó la ropa interior. Como seguía esquivándola, las tijeras me hicieron varios cortes profundos en el cuerpo. Al ver mi piel clara, Carmen se enfureció aún más. Solo estás usando este cuerpo seductor para alejar a mi hombre, ¿verdad? ¿Crees que tu joven cuerpo todavía es deseable? Hoy te voy a arruinar. Diciendo esto, Carmen tomó las tijeras y me hizo varios cortes más en el cuerpo. Mi piel fue cortada por las afiladas tijeras. Grité de dolor. Carmen se rió histéricamente. Ahora que has perdido este cuerpo seductor, ¿cómo vas a seducir a los hombres? Los demás también sonreían con satisfacción. Un hombre de mediana edad no pudo soportarlo más. Dio un paso adelante para hablar en mi defensa. Ten piedad donde hay piedad. Aunque haya cometido un grave error, existe la ley. Lo que estás haciendo es ilegal. Carmen se burló. ¿Qué? ¿También te ha seducido esta zorra? ¿Pero sabes quién soy yo? Mi marido es el hombre más rico de la ciudad, Carlos. Al oír el nombre de mi padre, todos los que estaban mirando se quedaron atónitos. Carmen quedó satisfecha con la reacción de todos. Gritó en voz alta, mi marido ha dicho, que haga lo que haga, él se encargará de mí. Si alguno de vosotros se atreve a defender a esta zorra, pensad en vuestro propio destino. Cuando era estudiante de primer año en la universidad, mi compañera de habitación me acosaba. Cuando mi padre se enteró, mandó a alguien a investigar a la familia de la compañera. Utilizó sus superpoderes para arruinar los trabajos de los familiares de la compañera. A la compañera también la golpearon. En ese momento, la familia de la compañera acusó a mi padre en Internet. Intentaron presionar a mi padre utilizando el apoyo de Internet. Difundieron rumores en Internet diciendo que yo era una persona rencorosa, que quien acosara a mi familia, me acosaba a mí, que los perseguiría hasta los confines de la tierra y nunca los dejaría ir. He oído que la mujer que tienes delante es la futura esposa del hombre más rico del país. El hombre de mediana edad volvió instantáneamente entre la multitud. Carmen giró la cabeza y me miró con una mirada aún más fría. Me agarró la barbilla con la mano. Tu cuerpo está destrozado, pero tu cara todavía puede seducir a los hombres. Hoy haré un favor a todas las mujeres. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, las tijeras ya se dirigían hacia mi cara. Al segundo siguiente, las tijeras estaban en mi cara, haciendo un corte largo y profundo. El dolor intenso explotó en mi cara. La sangre goteaba al suelo. Temblaba de dolor. Lo miré con ira. Estás acabada. Nunca te casarás con mi padre. Al oír esto, el rostro de Carmen se volvió gélido. Me apuñaló de nuevo con las tijeras, haciendo una gran X en mi cara. ¿Qué demonios está pasando? ¿Aún te atreves a llamar a Carlos tu padre? Te daré una lección por decir tonterías. Quizás lo había estado preparando todo este tiempo. Carmen y los demás salieron de otro coche, y sacaron una botella, llena de un líquido amarillo. Al ver el líquido, sacudí la cabeza con miedo. Carmen me agarró la boca, y me echó todo el contenido de la botella en la boca. La sensación de quemazón se extendió desde la boca hasta la garganta. Unos segundos más tarde, perdí la voz por completo. Al ver mi expresión de agonía, la cara de Carmen se contorsionó en una mueca de placer. Vertió el líquido restante sobre mi cara. Por fin me soltaron los brazos. Me revolqué por el suelo en agonía. Donde quiera que me tocaba el líquido, sentía un dolor tan intenso que parecía que me estaban desgarrando el corazón. Mi cara se puso roja rápidamente, luego negra. Cuando por fin recuperé la sensibilidad, no podía ver nada con los ojos. La tortura había llegado a su punto álgido. Carmen por fin estaba satisfecha. No está mal. Ahora esta zorra ya no podrá pronunciar más palabras obscenas. Sus hermanas la elogiaban por su decisión. Nuestra Carmen tiene verdaderamente las habilidades de una reina. Es digna de ser la esposa del hombre más rico del país. Esta zorra no podrá seducir a nadie más en el futuro. Sin embargo, sigo pensando que este castigo es demasiado indulgente. Todo el mundo debería ver. ¿Cuál sería la consecuencia de seducir al hombre más rico de la ciudad? Estas palabras tocaron la fibra sensible de Carmen. Ya no era joven. Mi padre era el hombre más rico de la ciudad. Chicas tan jóvenes iban a venir en oleadas. Tenía que dejar que todos los que rodeaban a mi padre vieran cómo trataba a sus amantes.
Pensando en esto, Carmen llamó a mi padre y le preguntó dónde estaba. Mi padre le dijo que estaba en la granja de perros con unos amigos. Querida, iré a buscarte. Mi padre accedió. Después de eso, Carmen me metió en el maletero del coche y me llevó a la granja de perros que mi padre había montado a las afueras de la ciudad. Me encantan los perros. Cuando estaba en China, a menudo adoptaba perros callejeros, así que utilicé mi propio dinero para construir esta perrera. Antes de irme al extranjero a estudiar, le entregué la perrera a mi padre y le pedí que me ayudara a gestionarla. Mi padre cuidaba especialmente de esta perrera. Siempre que tenía tiempo libre, iba allí. Cuando el coche entró en el refugio para perros, percibí un olor familiar. Después de que me sacaran del coche, oí una voz familiar. ¿Quién era? Al mismo tiempo, todos los perros del refugio empezaron a ladrar. Me emocioné. Era papá. Por fin veía a papá. No veía nada. No podía hablar. Solo podía seguir el sonido y dirigirme hacia él, esperando que me reconociera. Pero varias personas me sujetaban. Mi marido me está maltratando. Carmen se comportaba de forma malcriada con mi padre. También insultó a Lucía. Dijo que Lucía se acostaba con hombres en la escuela. La voz de mi padre resonaba sobre mi cabeza. Eres compañera de clase de Lucía en la universidad. Tú también la acosabas entonces. Negué con la cabeza frenéticamente. En mi corazón, gritaba, soy yo, papá, soy Lucía. Por favor, recuérdame. Pero mi padre no mostró ninguna reacción. Carmen le dijo a mi padre, sí es el compañero de clase de Lucía en la universidad. Nos conocimos en la cafetería. Habló muy mal, así que yo actué con dureza. Él sabe que soy el punto débil de mi padre. También sabe lo del incidente del acoso. Mi padre no lo manejó bien, porque después le obligué a parar. No le permití que llevara a alguien al límite. Carmen conoce demasiado bien a mi padre. Sabe exactamente qué palabras provocarán su ira. Efectivamente. Después de decir eso, la voz de papá era tan fría que helaba el aire, ya que acosó a Lucía. No fue demasiado duro, fue incluso demasiado indulgente. Papá hizo que alguien me atara a su coche. Cualquiera que acosara a mi Lucía se merecía morir. No podía ver, no podía gritar, solo podía dejar que me ataran. A la parte trasera del coche los ladridos de los perros se hicieron más fuertes, como si todos los perros de la zona estuvieran ladrando. ¡Guau, guau, guau! El sonido era aterrador. Carmen se burló. Marido, mira, ni siquiera a estos perros les gusta. Está claro que ha hecho muchas cosas que enfurecen al cielo y a la tierra. Cuando el coche empezó a moverse, corrí unos pasos, pero no pude alcanzarlo. Todo mi cuerpo yacía en el suelo, retorciéndose de dolor. La sangre fluía por todas partes. Quizás era por haber sido arrastrado por el coche, o quizás era el ácido sulfúrico de mi estómago. Sentí un dolor agudo en el abdomen, y luego perdí el conocimiento por completo. Cuando volví a abrir los ojos, el coche se había detenido. Sentí que mi cuerpo se separaba de mí. Mi padre finalmente se detuvo. Salió del coche. Alguien se acercó para tomarme el pulso. Le dijeron, Sr. Carlos, está muerto. Carmen y sus hermanas se quedaron en estado de shock. Pero pronto, Carmen recuperó la compostura. Incluso tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro, porque no había emoción alguna en el rostro de mi padre. Para él, mi muerte era tan simple como matar a un perro pequeño. Carmen se acercó a su marido. ¿Qué hacemos con este desastre de él? Mi padre ni siquiera se molestó en mirarlo, pero cuando bajó la vista, vio la marca de nacimiento en la parte interior de mi muslo. Tenía una marca de nacimiento en forma de corazón en la parte interior del muslo. Ahora solo quedaba la mitad. Esta marca llamó la atención de mi padre. Su cuerpo se tensó. Carmen seguía inmersa en el placer de que su marido hubiera matado a la amante por ella. Sonrió y le dijo a su marido, esta persona no es compañera de clase de Lucía. Se rió y le dijo a su marido, esta persona no es realmente compañera de clase de Lucía. Es tu pequeño espíritu zorro. Papá podría haber visto la marca de nacimiento y haber pensado en mí. No pudo evitar mirar 2 veces, pero mi cara ya había sido desfigurada por el ácido sulfúrico. Además, había sido arrastrada por el suelo. Era un espectáculo lamentable. Papá no podría creer que esa persona fuera su querida hija. Se volvió hacia Carmen y dijo, ¿qué has dicho? Pequeño espíritu zorro. Carmen se rió entre dientes. Marido, ahora es así, no me engañes. ¿No hay una joven que se ha estado pegando a ti? El rostro de Carmen se ensombreció. No deberías haberle pegado así. No hay nada entre nosotros. Yo también conocía a la joven a la que se refería Carmen. Era una estudiante de secundaria a la que yo había apadrinado. Ella siempre había pensado que la persona que la apadrinaba era mi padre. Después de graduarse, vino a darle las gracias. Y se enamoró de papá a primera vista. Más tarde, incluso me confesó sus sentimientos por WeChat. Después de explicarle la verdad, nunca volvió a aparecer. Resultó que Carmen me había confundido con esa chica.
Papá también pensó lo mismo en ese momento. Carmen dijo enfadado, esa persona ya es así. ¿Qué más podemos hacer? ¿Por qué no llamas a la policía y haces que me arresten? Su arrebato irracional le pareció a mi padre un comportamiento caprichoso. Mi padre me miró con indulgencia y yo no dije nada más. Ya que la persona ya está muerta, enterremos primero el cuerpo. Al fin y al cabo, solo era una chica de las montañas. Nadie vendría a buscarla. Da las órdenes. Alguien le ayudará con esto. Naturalmente. Mi cuerpo fue llevado delante de mí. Finalmente, cavaron un hoyo en un rincón del patio de los perros, y me arrojaron dentro. Observé con calma cómo la tierra me cubría poco a poco. Me volví para mirar atrás, a mi padre y a Carmen, que seguían mostrando su afecto, y no pude evitar sentir una profunda tristeza. Padre, si supieras que esta persona era mía, ¿seguirías siendo tan indiferente? ¿Qué tipo de locura desatarías? Mi padre y Carmen se subieron al coche, y en el coche, Carmen seguía contándole los detalles de la boda del día siguiente, pero mi padre parecía sombrío. Carmen le preguntó por qué estaba triste, y mi padre respondió con sinceridad, estoy pensando en Lucía, ojalá pudiera venir mañana. Papá, se suponía que iba a venir a darte mi bendición. Ahora no puedo venir. No solo no puedo venir, sino que nunca volverás a verme en toda tu vida. Carmen sabía que papá era quien más la quería. Se acostó en sus brazos y le dijo que no pasaba nada. Después de casarnos, nos iremos al extranjero a ver a Lucía. Al oír esto, papá sonrió satisfecho. Extendió la mano y le hizo cosquillas en la nariz a Carmen. Lucía te quiere mucho. Dice que eres la mujer más hermosa que ha visto en su vida. Al oír esto, los labios de Carmen se curvaron hasta las orejas. ¿Qué quiere decir con la mujer más hermosa? Es evidente que es la mujer más brutal. Después de llevar a Carmen a casa, su padre se marchó inmediatamente. Se sentó en el coche, cerró los ojos agotado, y se quedó dormido al cabo de unos segundos. De repente, se despertó, sacó el teléfono y me llamó. Mi teléfono había estado apagado desde que aterricé y aún no lo había encendido. Seguía apagado. 1, 2, 3. De repente, papá se impacientó mucho. No tuvo más remedio que llamar al tío Jorge, que estaba en el extranjero. El tío Jorge era el mayordomo que papá había enviado para acompañarme al extranjero. También era la persona a la que había contratado para que me cuidara, pero para darle una sorpresa. Ya se lo había contado al tío Jorge, así que, cuando se conectó la llamada, Jorge le dijo que estaba haciendo un examen, y que por eso tenía el teléfono apagado. Papá preguntó con recelo, ¿es eso cierto? ¿No me estás mintiendo? Jorge respondió, por supuesto que no, señor presidente. ¿Deberíamos esperar a que la señorita termine su examen? Dile que te llame más tarde. De acuerdo. Dile que me llame lo antes posible. Colgó el teléfono. De repente, a papá le empezó a doler el corazón. Respiró hondo. El conductor se dio cuenta y le preguntó si necesitaba ir al hospital. No, vamos a casa. Después de unos 10 minutos, vi la villa familiar. Era la casa en la que había vivido durante más de una década. Papá llevaba más de 3 horas esperando en el estudio. Finalmente, no pudo esperar más. Volvió a llamar al tío Jorge. ¿Qué tipo de examen dura 3 horas? Jorge, ¿me estás ocultando algo? Papá daba miedo cuando se enfadaba. Su voz era como el hielo. En ese momento, el tío Jorge también estaba entrando en pánico. Le dijo a papá, presidente, cometí un error. La joven regresó al país hoy. Quería aparecer en su boda, para darle una sorpresa. Según el acuerdo, debía haberme contactado después de aterrizar, pero no pude comunicarme con él. ¿Qué? Papá se levantó de la silla. Tenía el ceño fruncido. Gritó enfadado, ¿cómo no me has dicho algo tan importante? Si le pasa algo a Lucía, haré que toda tu familia lo pague. Colgó el teléfono. Papá llamó a su secretaria. El teléfono sonó, pero antes de que papá pudiera decir nada, se oyó la voz ansiosa de la secretaria. Presidente, acaban de llamar del aeropuerto. Han encontrado el equipaje perdido de la joven. A papá se le nubló la vista. ¿Solo el equipaje? ¿Dónde está mi hija? Señorita. El tono de su secretaria era bajo. Iré a recogerla. Comprueba las cámaras de seguridad del aparcamiento. Un transeúnte encontró mi maleta. Después de enviarla al aeropuerto, el personal del aeropuerto revisó las imágenes de las cámaras de seguridad. Mi información de identidad figura como SVIP en la aerolínea. Pronto, alguien la reconoció. La persona que me golpeó es la mujer que está a punto de casarse con el hombre más rico del país. Así que se pusieron en contacto primero con la secretaria de mi padre. Cuando mi padre vio las imágenes de vigilancia, su rostro se oscureció por completo. Apretó los puños. Tenía los labios apretados. No parpadeó ni una vez mientras miraba la pantalla. Vio cómo Carmen me abofeteaba repetidamente. Vio cómo esas personas me rodeaban. Vio cómo Carmen me hacía jirones la ropa. Vio cómo me despojaban de mi dignidad delante de todo el mundo.
hasta que vio a Carmen con las tijeras en la mano. Ella las clavó en mi cara. En ese momento, todo el cuerpo de mi padre tembló. No lo dejen ir. Su voz era tan fuerte que daba miedo. Varias personas saltaron sorprendidas. El secretario presionó el botón de pausa. Preguntó con preocupación, Sr. Carlos, ¿deberíamos? Mi padre mantuvo los ojos bien cerrados. Todo su cuerpo temblaba como un colador. Estaba lleno de ira. Después de esperar mucho tiempo, siguió mirando. Pero las escenas que siguieron fueron aún más impactantes para él. Vi cómo la expresión de mi padre pasaba de la ira al miedo. Apretó los puños. La funda del sofá estaba arrugada por su culpa. No quería seguir viendo. No se atrevía a seguir viendo, pero tenía que verlo. El video solo duraba media hora. Mi padre lo detuvo. Lo detuvo durante 2 horas. Finalmente, la pantalla se congeló en la imagen de Carmen y los demás metiéndome en el maletero. Era exactamente lo que mi padre había visto antes. El secretario y mi padre ya sabían lo que había pasado después, porque la persona que me había matado estaba sentada allí mismo. El personal del aeropuerto seguía preguntándole a mi padre si quería llamar a la policía. Mi padre estaba pálido, tenía los labios morados. Se derrumbó y gritó, «¡Fuera! ¡Todos fuera!». El secretario se llevó al personal del aeropuerto. Mi padre cogió el ordenador de la mesa. Sus dedos se movían sin control y volvieron a hacer clic. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Lo vio una y otra vez. Ya dolor inicial. Pasó a la calma. Finalmente, dejó el ordenador sin expresión alguna. Salió por la puerta sin expresión alguna. En el momento en que abrió la puerta, el secretario sintió una fuerte presión. Cuanto más fría se ponía la cara de mi padre, más enfadado estaba. El secretario aún tenía esperanzas. «Presidente, ¿deberíamos enviar a alguien a buscar a la mujer? Quizás la persona de la perrera no me llevó allí». El padre soltó un sonido. Era ronco e irreconocible. No sabía si era el cielo, llorando por mi desgracia. De camino a la perrera, empezó a llover de repente. Justo cuando llegamos a la puerta, el guardia corrió hacia nosotros y le dijo al padre, «Presidente, algo va mal. Los perros han sacado a rastras a la mujer con la que nos dijo que nos ocupáramos hoy. Varios perros la están rodeando y no podemos alejarlos». Cuando mi padre salió del coche, le temblaban las piernas. Se tambaleó hacia el lugar donde me habían enterrado. Al ver la escena que tenía ante mí, me quedé atónito. Los perros que yo había rescatado yacían junto a mi cuerpo, imperturbables bajo la lluvia torrencial. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Si las almas pudieran llorar, yo estaría llorando sin control en ese momento. Mi padre se quedó de pie bajo la lluvia, mirando a los perros. Los perros ya habían lamido la suciedad de mi cuerpo. Yo yacía allí, limpio y blanco. De repente, mi padre no pudo mantenerse en pie. Se arrodilló con la espalda recta. «Me has reconocido», dijo. «Me has reconocido todo este tiempo. Soy tan estúpido. ¿Cómo no he podido reconocerlo? Merezco morir. Merezco morir». Mi padre se dio 2 puñetazos en el pecho. El sonido era desesperado e impotente. Desde que tengo memoria, mi padre era un hombre fuerte. Nunca temió ninguna dificultad. Todo era trivial a sus ojos. Pero en ese momento, el hombre que una vez fue tan fuerte como una montaña derramó lágrimas de arrepentimiento. «Yo lo maté. Merezco morir». Las lágrimas y la lluvia caían juntas sobre la tierra. Mi corazón estaba destrozado. La lluvia cayó durante mucho tiempo. Mi padre permaneció arrodillado bajo la lluvia junto a mi cuerpo durante mucho tiempo. Rechazó la oferta del secretario de sostenerle un paraguas. Se quedó allí arrodillado, erguido, como si estuviera confesando sus pecados. Cuando dejó de llover y el cielo comenzó a aclararse, el secretario se acercó y le preguntó al presidente, «Hoy es su boda. ¿Deberíamos cancelarla?» «No». La voz de mi padre era más fría que él mismo. «Siga con lo previsto». El secretario estaba desconcertado, pero no se atrevió a preguntar más. «Entonces, ¿deberíamos cambiar el lugar de la boda de la novia? Ve a invitar a más gente». Unos minutos más tarde, mi padre se secó la lluvia de la cara. Todo había vuelto a la normalidad. Cuando el secretario de mi padre fue a buscar a Carmen, ésta se estaba maquillando. Le preguntó, desconcertado, por qué se había cambiado el lugar. El secretario respondió con naturalidad, «El presidente ha dicho que quiere que haya más gente para ser testigo de su felicidad. Por cierto, ¿vendrán todos sus buenos amigos?» En ese momento, los pocos amigos de Carmen estaban todos juntos. Vi a algunas de las personas que me habían golpeado el día anterior. Carmen dijo, «Por supuesto». El secretario se marchó satisfecho. «Haz que Carmen esté más guapa». Después de que la secretaria se marchara, esas personas comenzaron a adular a Carmen. «Carmen, el Sr. Carlos debe pensar que un lugar tan pequeño no es lo suficientemente bueno para ti.
Por eso ha cambiado a un lugar más grande en el último momento. Es como anunciar a todo el mundo que te quiere. Tu estatus ahora está asegurado. Estas palabras hicieron sonreír ampliamente a Carmen. Por supuesto, se nota por lo que pasó ayer. Carlos me ama con locura. Pero recordad, nadie debe mencionar lo de ayer. Todos intercambiaron miradas. Asintieron con la cabeza. Al fin y al cabo, se trataba de una vida. Eran cómplices. Si se descubría, nadie saldría indemne. En ese momento, alguien más comenzó a halagar a Carmen. Carmen, daba la posición privilegiada en la que te encuentras ahora. Y una vez que te cases y tengas un hijo, esa amabilidad ya no significará nada. Carmen sonrió aún más. Es lo más natural. Una vez que me convierta en la esposa de un multimillonario, mi estatus será diferente. Esa niña no podrá compararse conmigo. Al verla tan engreída, no pude evitar reírme. Pero pronto dejarás de reírte. Ha llegado el momento. El coche de papá ha llegado. La boda transcurrió sin incidentes al principio, hasta que llegamos al lugar de la celebración. El césped verde estaba abarrotado de gente. Al ver a tanta gente, pensé, ha invitado papá a toda la ciudad. Papá y Carmen se acercaron para hablar. Antes de que comenzara la ceremonia, papá hizo que Carmen y sus hermanas se pusieran en fila, diciendo que había una sorpresa para ellas. ¿Qué sorpresa? Papá sonrió amablemente. Pronto lo sabréis. Cuando papá dio una palmada, muchos guardaespaldas vestidos de negro irrumpieron en el escenario. Rodeaban a Carmen y a las demás. Todos llevaban unas tijeras. La sonrisa de Carmen aún no se había borrado. Las tijeras cayeron sobre él. Era igual que ayer, cuando me cortó la ropa. En un instante, la ropa de varias personas quedó hecha jirones. Los gritos resonaron por todo el recinto. Carmen enloqueció. Se cubrió la parte superior del cuerpo con las manos, pero no pudo proteger la parte inferior, y gritó el nombre de su padre en voz alta. Carlos, ¿qué estás haciendo? Papá levantó la mano y los hombres finalmente se detuvieron. Carmen intentó huir del escenario, pero dos personas la sujetaron. Papá se acercó a ella, levantó la mano y le dio una bofetada. Papá utilizó toda su fuerza para dar esa bofetada. Cuando le dio en la cara, la piel pálida se volvió roja al instante. La sangre brotó de la comisura de los labios de Carmen. Carlos, ¿te has vuelto loco? Su padre entrecerró los ojos, y le preguntó, ¿te acuerdas de lo que le hiciste ayer a esa chica? ¿Estabas intentando vengar a esa zorra? HMPH. Sabía que había algo entre vosotros dos. Ella no es ninguna zorra. Su padre la miró con frialdad. Es mi hija. ¿Y Lucía? Ella es Lucía. Al oír esto, Carmen y los demás palidecieron. Recordaron las palabras que yo había dicho ayer. Carmen seguía intentando defenderse. Marido, ¿puede haber algún malentendido? Esa mujer no puede ser Lucía. Su padre le levantó la barbilla. Su mirada era feroz. Sacó un cuchillo de detrás. Se lo clavó directamente en la cara. ¿Qué malentendido? Ayer, mi Lucía estuvo contigo todo el tiempo. Es mi hija. ¿Por qué no me crees? Cuando su padre terminó de hablar, Carmen también quedó ciega. Se tapó los ojos y se revolvió por el suelo. Todos dejaron escapar un grito ahogado. Al mismo tiempo, las hermanas de Carmen también estaban muertas de miedo. Una tras otra, se arrodillaron. Señor Carlos, perdónenos la vida. Señor Carlos, perdónenos la vida. Esto no tiene nada que ver con nosotras. Fue Carmen quien nos instigó. No sabíamos nada. Fue Carmen, esa zorra, quien nos engañó. Solo le hicimos daño a la señorita porque ella nos engañó. La ignorancia no es excusa. Los que hacía unos momentos adulaban a Carmen, ahora no tenían ningún respeto por su dignidad. Se arrodillaron en el suelo suplicando clemencia a su padre. Ya se habían dado cuenta ayer de que su padre era realmente despiadado en sus acciones. Pensaron que echando toda la culpa a Carmen, se librarían. No sabían que papá ya se había vuelto loco. En el momento en que descubrió mi identidad, él se rió, ajeno a la situación. No sois más que los perros de Carmen. Él os dice que hagáis lo que él quiere. Si alguno de vosotros tuviera un ápice de bondad, mi hija no estaría muerta. Al oír las palabras de papá, esas personas gritaron inmediatamente. Pero fuiste tú quien mató a tu propia hija. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Si no hubiera dicho eso, todo habría ido bien. Pero después de decir esas palabras, los ojos del papá se pusieron completamente rojos. Mi padre se rió 3 veces hacia el cielo. Yo lo maté, merezco morir. Pero antes de morir, debo vengarlo. Mi padre sacó ácido sulfúrico de su bolsillo. Lo vertió directamente sobre la multitud. Esas personas no pudieron esquivarlo a tiempo. Sus caras quedaron instantáneamente carbonizadas. La escena era un caos total. De repente, se oyó el sonido de una sirena de policía, con tanta gente mirando. ¿Cómo no iban a llamar a la policía? En el momento en que sonó la alarma, mi padre levantó a Carmen del suelo y lo llevó al coche que estaba detrás de nosotros. Al mismo tiempo,
La multitud que estaba delante era un caos total. Oí a la policía gritar: «¡Apartaos! ¡Apartaos!». Sabía que eso también era parte del plan de mi padre. Aunque ayer no hubiera permitido que el aeropuerto llamara a la policía, alguien más lo habría hecho. El aeropuerto no se atrevería a asumir la responsabilidad. Mi padre metió a Carmen en el maletero y lo llevó a la perrera. La perrera ya había sido despejada. Todos los perros habían sido desatados. Cuando Carmen fue bajado, vio tantos perros rodeándolo, que sus piernas se debilitaron al instante. Conocía bien el temperamento de su padre. Ignorando la sangre que le brotaba de los ojos, se arrodilló e inclinó la cabeza. «Carlos, por favor, perdóname. No lo hice por ninguna otra razón. Fue todo porque te amo. De verdad no sabía que era Lucía. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría hecho». Su padre permaneció tranquilo. Se arrodilló y miró fijamente a Carmen. «¿Qué sentido tiene decirme todo esto? Ya te lo he dicho antes. Cualquiera que le haga daño a Lucía, lo pagará». Sacó el ácido sulfúrico que le quedaba en el bolsillo y se lo echó directamente sobre la cabeza de Carmen. Los gritos de Carmen resonaban sin cesar. Su padre vio cómo su rostro se ponía rojo y luego negro, y finalmente se desmayó. Se levantó y se dirigió a los perros que tenía detrás. «Ahora es vuestro turno de vengarla». Papá se hizo a un lado. Todos los perros se abalanzaron hacia adelante. Él observaba con calma. Cuando no quedó nada de carne en el cuerpo de Carmen, se acercó al coche, le puso la cuerda alrededor del cuello y activó el sistema de piloto automático. Mi mente se quedó en blanco. «Papá, no puedes hacer esto». «Papá, no». Pero yo solo era un alma. Por mucho que gritara, él no podía oírme. El coche empezó a moverse. Papá cerró los ojos con calma. «Lucía, lo siento. Papá no cumplió su promesa, pero papá te ha vengado. Lucía, papá te quiere. Lucía, papá va a ir a buscarte». Salté al coche. Intenté pisar el freno con los pies. «Papá, no puedes hacer esto. Esto no es culpa de papá». «Papá, ¿cómo has podido hacerlo? No quiero que vengas conmigo». Pero fue todo en vano. No pude detener el coche. Igual que ayer, no pude impedir que me golpearan. La voz de papá se hizo más débil. Finalmente, me desplomé sobre el volante, demasiado débil para moverme. ¿Qué debo hacer? «Papá». Se suponía que iba a empezar una nueva vida. Quería llorar, pero entonces sentí que alguien me tocaba el hombro. Levanté la vista y me encontré con los ojos de papá. «Lucía, por fin te veo».